¿Qué tal? Bienvenidos a Etnomúsica. Yo soy Bruno Bartra y hoy vamos a hacer un viaje muy interesante por la música de la India. Y bueno, de entrada hay algo interesante aquí. Solemos decir que la música es universal, pero casos como el de la India nos ayudan a demostrar que eso no es verdad. Bueno, vamos a empezar por lo primero. La palabra Sanjita, se traduce como música, en realidad, digamos, en el contexto de la India se refiere no solo a la melodía, a la armonía y al ritmo, como solemos describir la música, digamos, en nuestras culturas occidentales, sino que ahí integra una cuestión que es su movimiento corporal. Es decir, la palabra música en la India incluye la parte rítmica, la parte melódica, armónica y además la parte del movimiento corporal, es decir, la danza. Dicho esto, hay que hablar antes de que hay dos grandes tradiciones de la música en la India, que son la indostánica del norte y la Karnataka del sur. ¿Por qué menciono esto? Es conocida sobre todo la del norte como la música clásica de la India. Y esto es porque tiene un sistema y tiene, digamos, una estructura que tiene una complejidad muy similar a la música clásica, como llamamos en Occidente. Claro, con toda otra concepción de la música, parte de otro lado, pero tiene una serie de cuestiones teóricas y principios que son tan formales como los de esta música. Para empezar está la cuestión de los ragas, que es la forma en que dividen, digamos, sus escalas, por decirlo así, aunque no son escalas, son modos, y además cada raga se toca según la hora del día, según el lugar. No es como en la música occidental que puedes tocar en do mayor, re menor o como sea en cualquier momento del día. Ahí está fijado a ciertas horas del día y a ciertos espacios. Habiendo aclarado esto, cabe señalar que entre la música indostánica del norte y la Karnataka del sur, la indostánica es considerada más culta, más formal y la que mayor impulso ha tenido hacia el exterior. Lo que es impresionante en toda esta tradición de la música culta de la India, en particular la del norte, es que es una tradición oral, es decir, todo este sistema increíblemente complejo de estructurar la música no se escribía, no lo aprendían a través de escritos de personas anteriores y así, sino era un sistema de, digamos, de maestro-alumno, del gurú y su discípulo, por llamarlo así, en el cual un discípulo estaba casi toda su vida, digamos, aprendiendo de su gurú, y entre otras cosas que tenía que saber eran decenas y decenas y decenas de ragas, saber cómo estaba estructurada una pieza de la música de la India, saber en qué momentos se tocaba, digamos, todo por memoria. Ahora esto cambió hacia inicios del siglo XX. Ahí Palushkar y Bhatkande, dos grandes teóricos de la India, decidieron que había que hacer un sistema de notación para poder guardar esto. Ya no solo depender de la memoria de todos estos gurús y de sus alumnos, sino crear este sistema de notación en el cual, por decir algo rápido, es sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Esas son las notas de do a do, por decirlo así. Y bueno, así elaboraron todo un sistema, un círculo con sus ragas y demás, pero fue hasta el siglo XX, lo cual llama la atención de cómo se pudo mantener esta tradición tan compleja de música a través de una tradición oral. Y bueno, además de todas estas cuestiones de los ragas, de los momentos del día, cabe señalar obviamente que hay una serie de instrumentos
específicos de la música de la India. El más famoso de ellos es el sitar, pero está el sarod, que es como un sitar sin trastes. Está un tipo de oboe que se llama shenhai. Tenemos la tabla, sobre todo, que es este instrumento de percusión a la vez melódico. Esos son algunos de los instrumentos esenciales de la música de la India. Y bueno, hay otras cuestiones que llegaron después de la colonización inglesa, como el violín, el armonium, pero que se integraron de tal forma a su música que ya casi los consideran como propios de esa tradición. En fin, hay toda esta serie de instrumentos, y del sitar hay una persona muy famosa, Ravi Shankar, gracias a su conexión con algunos de los jóvenes músicos de mediados del siglo XX, y vamos a conocer un poco más de su historia en esta cápsula sobre Ravi Shankar. Algunas de las imágenes más memorables de la música popular del siglo XX tuvieron lugar en los festivales de Woodstock y Monterey Pop, cuando el intérprete de un instrumento entonces casi desconocido en Occidente subió al escenario y tomó por asalto con su música a las miles de personas del público. Un sonido místico provenía de lo que a ojos de los presentes parecía ser un laúd o guitarra gigante, pero en realidad se trataba del sitar, instrumento de cuerdas tradicional de la India, con un timbre sui generis. El intérprete se llamaba Ravi Shankar. Nacido en la India en 1920, era uno de los grandes prodigios del sitar, instrumento central en la música clásica indostánica. Pero Shankar, a diferencia de otros intérpretes de su generación, estaba abierto a dialogar musicalmente con Occidente y sobre todo a difundir la música de su país por todo el mundo. Shankar fue célebre por introducir a los Beatles a la música, mística y religión de la India, así como por dar clases de sitar a George Harrison, el guitarrista de este grupo inglés, dejando así una huella musical profunda no solo en la banda, sino en general en el rock. Desde entonces, el músico pasó buena parte de su vida difundiendo la música indostánica en Occidente, tendiendo puentes culturales sólidos hacia su país. Hasta poco antes de morir, en 2012, Shankar se presentaba en conciertos por todo el mundo junto a su hija Anushka. Bueno, eso fue Ravi Shankar. También hay que señalar que todo esto sucede en torno a la segunda mitad del siglo XX ya que India es un país independiente, y por un lado el gobierno empieza a promover su música a través de estaciones de radio, y al mismo tiempo se desarrolla una de las industrias más grandes de nuestro planeta. De hecho, la más grande del cine en el planeta, más allá de Hollywood, es la del cine de la India, conocido como Bollywood en estos lados. Pero básicamente ahí una parte esencial de todo el cine, digamos, de lo que se llama Bollywood, es la música. Pero aquí entra toda esta cuestión de la globalización, es decir, llegó el jazz, llegó el rock, llegó el blues, y eso empezó a influir las músicas tradicionales y folclóricas de la India. Esto ya en el plano de la música popular, no de la música culta que hablamos antes. Y en fin, se empezaron a desarrollar nuevas fusiones, o una música estilo jazz, pero con ragas y así. Y bueno, en fin, se empezaron a integrar varios de los géneros de todos los distintos lugares de lo que era la India británica, que incluía a Pakistán y Bangladesh y demás. Entonces evolucionaron todos estos géneros tradicionales de la India, se modernizaron, y también quiero dar un ejemplo de ello ahora en una cápsula sobre alguien que es justamente el sobrino de Ravi Shankar, Ananda Shankar, pero que tiene un proyecto increíble y que muestra perfectamente todo esto de lo que hablaba.
nacido en 1942 en una familia íntimamente ligada a las artes, con dos padres bailarines y su tío, Ravi, como el gran intérprete de sitar en la India, Ananda Shankar, parecía destinado a dedicarse a las artes, y así fue. Pero no solo adoptó el interés familiar por las artes escénicas, sino que también tomó la actitud de conectarse con la música de Occidente y bañarse de ella. Así, aunque Ananda eligió el método no tradicional para aprender el sitar, es decir, asistir a una escuela y no tomar clases con un gurú, también migró a Estados Unidos en la década de 1960 para promover la música indostánica en Occidente, y después de conectarse con el rock y echar unos palomazos con Jimi Hendrix, fue detectado por los productores locales y, con su primer álbum, homónimo, consiguió una fusión singular de ambos mundos. El disco, lanzado en 1970, dedicaba un lado a versiones de éxitos del rock tocados con el sitar y el otro lado a interpretaciones de piezas de la India. De ahí emergieron joyas musicales como sus covers a Jumping Jack Flash de los Rolling Stones o Light My Fire de los Doors. En los años 70 regresó a la India, donde continuó trabajando sus fusiones y lanzó, entre otros, el álbum Ananda Shankar and His Music en 1975. Para la década de 1990, su fama volvió a Occidente después de que fue descubierto por una serie de DJs de la escena transglobal británica. Esto último derivó en el álbum que hizo en colaboración con State of Bengal, un DJ bengalí emigrado a Londres con gran fama dentro del llamado Asian Underground inglés. Walking On mostraba una nueva fusión, en este caso con la música electrónica, y resultó uno de los mejores álbumes lanzados en el año 2000. Lamentablemente, Ananda Shankar falleció un año antes a causa de un paro cardíaco. En fin, eso fue Ananda Shankar, y con esto les dimos una probadita de la música de la India, que es muy vasta. También vale la pena que escuchen el baul, el bhangra, el ghazal, entre otras músicas de ese lugar. Pero bueno, yo me despido, soy Bruno Bartra, esto fue Etnomúsica. Nos escuchamos, nos vemos, nos sentimos por acá. La República Democrática del Congo es uno de los países con mayor cantidad de recursos naturales en el mundo. Posee entre el 60 y el 80% de las reservas totales de coltán, metal oscuro conocido como el oro negro, debido a su alto valor para la industria de la tecnología. En su suelo también hay grandes cantidades de petróleo, uranio y todo tipo de piedras y metales preciosos. Sus bellos paisajes y su exuberante flora y fauna contrastan con el crudo tono de su historia. Por desgracia, su pueblo ha sido víctima de genocidios, colonialismo, guerras, dictaduras, epidemias y extracción indiscriminada de recursos. El Congo es una nación situada en el África Central. Es el cuarto país más poblado del continente, después de Nigeria, Etiopía y Egipto, y el segundo más vasto, antecedido por Argelia. Se extiende desde el Océano Atlántico hasta los grandes lagos africanos, abarcando la gran cuenca del río Congo en un espacio que supera los 2 millones de kilómetros cuadrados. Su zona norte alberga una de las grandes áreas de bosque ecuatorial en el mundo. En el sur y el centro de su geografía prevalecen las sabanas boscosas que conforman un altiplano rico en minerales. El francés es su lengua oficial, al que se suman otros 4 idiomas: el lingala, el kikongo, el swahili y el chiluba.
En ocasiones, el país es llamado Congo-Kinshasa, nombre de su capital, para diferenciarlo de la vecina República del Congo, antiguo dominio francés que fue llamado Congo-Brazzaville. Desde 1878, los belgas exploraron el territorio con el fin de apropiárselo. Leopoldo II, rey de Bélgica, adquirió los derechos sobre el Congo en la llamada Conferencia de Berlín de 1885, convirtiéndolo en su propiedad privada. El régimen de Leopoldo II inició varios proyectos de infraestructura, entre los que destacaron la construcción de un ferrocarril que sirvió para trasladar a Bélgica productos extraídos en el territorio ocupado. La administración del rey belga se caracterizó por una explotación sistemática de los recursos naturales, especialmente del caucho, para lo que utilizó mano de obra nativa empleada en condiciones de esclavitud. Para cumplir las cuotas de caucho, el gobierno colonial estableció un régimen de terror en el que fueron recurrentes los asesinatos y la terrible práctica de la mutilación de extremidades de las personas esclavizadas, en caso de que éstas no cumplieran con la cuota de producción que se exigía. La perversa normativa ocasionó un gran número de muertos, entre 5 y 10 millones de personas asesinadas. No fue sino hasta 1960 que el país alcanzó su independencia gracias a la lucha de Patrice Lumumba, hoy considerado héroe nacional. La capital del Congo es la ciudad de Kinshasa, que era llamada Leopoldville durante la colonización. Ha pasado de ser un conglomerado de pueblos pesqueros a convertirse en una mega ciudad de 16 millones de habitantes. La urbe constituye el centro cultural, administrativo y económico del país. Su población está dividida entre una pequeñísima élite con riquezas fastuosas y una pobreza mayoritaria. Al sur de Kinshasa se encuentra el único santuario del mundo dedicado al cuidado de bonobos huérfanos, una especie amenazada de chimpancés pigmeos. El albergue, llamado Lola Ya Bonobo, fue fundado por la conservacionista belga Claudine André en 2002 y es considerado el paraíso de los chimpancés. Los santuarios de simios existen para protegerlos de la caza y el comercio de su carne, cuya compraventa se debe sobre todo a la pobreza extrema. En el refugio de Lola, los primates viven en un ambiente semisalvaje, hasta que son capaces de regresar a la naturaleza. En el noreste del Congo, en la provincia Alto Huele, se encuentra el Parque Nacional Garamba, uno de los más antiguos de África y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Creado en 1928, su extensión es de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados, en los que alberga una notable población de rinocerontes blancos y otros mamíferos gigantes como elefantes, jirafas, hipopótamos y búfalos. Ahí el paisaje discurre entre inmensas sabanas cubiertas de hierba, intercaladas con bosques tropicales a lo largo de ríos y depresiones pantanosas. El Congo, un escenario de naturaleza, historia y cultura digno de ser admirado. La palabra utopía es una de las más poéticas en cualquier idioma. En ella se entretejen la evocación de una era de oro, de libertad y abundancia, común a todas las culturas. El afán de construir la vida justa, buena y bella para todos. Y la fe profunda en nuestra capacidad para imaginar cómo sería otra realidad a partir de su semejanza con los insoportables defectos del presente. En 1516, el humanista inglés Tomás Moro publicó su obra Utopía, en la que acuñó el término derivándolo de la lengua griega. Está compuesto por la partícula negativa u y topos, que significa lugar. La utopía es un no lugar,
una tierra imaginada, para la que no hay sitio o cabida en este mundo. El término encierra otra alusión irónica. El prefijo griego eu, que se pronuncia como u, significa bueno, de modo que utopía sería el buen lugar del que paradójicamente se carece. Su reverso es distopía, el mal lugar, el de la pesadilla que encierra las tendencias más terribles del presente. El hecho de que las distopías puedan parecer más realistas y probables que las utopías dice mucho de las sociedades que las han producido. Tomás Moro imagina la isla utopía donde todo está dispuesto de la mejor manera para la felicidad humana. Desde hace 500 años, su descripción invita a quienes la leen a contrastar aquel orden ideal con la realidad que viven y sacar las inevitables conclusiones. Un siglo después, en 1626, también en Inglaterra, apareció una obra póstuma de Francis Bacon, eminente científico y filósofo, La Nueva Atlántida, relato sobre una sociedad perfecta en una isla cerca de Perú. Hacia el 420, el escritor chino Tao Jiming había compuesto El manantial de las flores de durazno, en el que narra cómo un pescador sigue un río por azar, conducido por un cauce que atraviesa un bosque de duraznos. Así se adentra en una gruta que lo conduce a una tierra maravillosa de paz y buenaventura, ciencia y tecnología, arte y memoria, mitos y leyendas. Todo contribuye a la imaginación utópica que nos alienta a hacer que nuestro presente sea un digno pasado del mejor futuro que seamos capaces de soñar. Oscar Wilde, el genial escritor irlandés, lo resumió con precisión. Un mapa del mundo que no incluya utopía no merece que le echemos ni un vistazo, ya que omite justo al país al que la humanidad siempre está por llegar. Apasionada por el periodismo, con vocación por la escritura y comprometida con la sociedad mexicana, así es Elena Poniatowska. De origen noble europeo, el interés y amor por nuestro país terminó por convertirla en mexicana. Desde este momento, la periodista se dedicó a dar voz a los menos privilegiados a través de su obra que aborda algunos de los momentos más relevantes de México. Con franqueza, curiosidad, sencillez, timidez, humor y autocrítica, ha logrado plasmar una imagen fiel de nuestra sociedad. Elena Poniatowska es una pieza fundamental del periodismo de nuestro país y una mujer clave en el México contemporáneo. Dashiell Hammett inventó al inspector Sam Spade para que cualquier lector pueda sentir que tiene un revólver en el cajón derecho del escritorio, que duerme en una cama plegable a la pared y que entra por la puerta Jessica Rabbit. De la increíble novela El halcón maltés, la historia de Flitcraft. Un hombre llamado Flitcraft salió un día de su oficina de corredor de fincas para ir a comer. Salió y jamás volvió. No acudió a una cita que tenía a las 4 de la tarde para jugar al golf, a pesar de que fue idea suya concertarla y de que lo hizo solamente media hora antes de salir para comer.
Su mujer y sus hijos nunca más le volvieron a ver. El matrimonio parecía feliz. Tenía 2 hijos, 2 niños varones, uno de 5 años y otro de 3. Flitcroft era dueño de su casa en un buen barrio de las afueras de Tacoma, de un Packard nuevo y de los demás lujos que denotan el éxito feliz de una vida en Estados Unidos. Flitcroft había heredado $70,000 de su padre y el ejercicio de su profesión de corredor de fincas aumentó aún más su peculio, que ascendía a unos $200,000 en el momento de su desaparición. Sus asuntos estaban en buen orden, aunque existían entre ellos algunos aún pendientes. El hecho de que no hubiera tratado de concluirlos era una clara prueba de que no había preparado su desaparición. Por ejemplo, un negocio que le hubiera supuesto un bonito beneficio iba a concluirse al día siguiente al de su desaparición. Nada indicaba que llevara encima más de $50 o $60 en el momento de esfumarse. Sus costumbres durante los últimos meses eran lo suficientemente conocidas como para descartar cualquier sospecha de vicios ocultos o de la existencia de otra mujer en su vida, aunque tanto lo uno como lo otro cabía dentro de lo posible. Desapareció, dijo Spade, como desaparece un puño cuando se abre la mano.